días, jóvenes estudiantes. Me place nuevamente saludarlos y pedirle al Todopoderoso que nos siga iluminando, protegiendo para seguir en estos procesos académicos. Vamos a iniciar nuestra actividad académica y, como siempre, después de la bendición del Todopoderoso, iniciamos con una reflexión importantísima. Y en esta ocasión trabajamos con un valor de mucha trascendencia y que nos cae como anillo al dedo en lo que estamos viviendo, y es el valor de la tolerancia. La tolerancia, que es la cortesía de la inteligencia, como rezó Pedro Emilio Col, tiene que ver mucho con ese sentido de amabilidad, de consideración con las demás personas. Cuando somos amables y consideramos a las demás personas, somos tolerantes. Y necesitamos, esos jóvenes, ser muy tolerantes para poder seguir avanzando en todos los procesos, a nivel social, en todas las esferas del ser humano. Eso es importantísimo, muchachos. Con esta reflexión, jóvenes, iniciamos la temática que vamos a trabajar en estos momentos. Y comenzamos en primera instancia con unos datos importantes de una gran escritora, que su nombre es Verónica Alcalá. Es un texto argumentativo que lo tituló Una ola inevitable. Y seguidamente, el texto argumentativo en su estructura, los tipos de argumentos, y por último, la actividad que usted va a realizar de actividad de comprensión lectora. Comencemos entonces con los datos interesantes de esta gran escritora venezolana, Verónica Alcalá, quien escribió un texto titulado Una ola inevitable. ¿Quién es esta señora? Entonces hablemos, Verónica. Es una gran mujer de origen venezolano, letrada, muy analista de comunicaciones. Llegó a Colombia en octubre del 2014 y hace parte de los escritores colaboradores de una revista digital de la Universidad de los Andes, aquí en Colombia. En esta entrega para la revista llamada 070, donde habla sobre el fenómeno migratorio de sus compatriotas venezolanos hacia Colombia y la forma como esto lo han recibido, a qué se dedican los venezolanos para subsistir de un país desconocido y enviar dinero a su familia en Venezuela. Son los aportes interesantes de esta gran escritora Verónica Alcalá. Repito, un escrito interesante que más adelante usted lo va a ver y lo va a trabajar en la guía de aprendizaje titulado Una ola inevitable. Comencemos ahora con la temática como tal y profundizamos sobre lo que es el texto argumentativo. Hace parte de una gran tipología. Recordamos, mis muchachos, que cuando hablamos de tipología, estamos hablando de la clasificación de los textos por su contenido y por su forma. En este caso, especialmente en una muy particular, el texto argumentativo. Aquí se presentan las ideas, los puntos de vista y razonamientos a favor o en contra de una postura, y cuyos autores pretenden convencer, persuadir, mediante sus argumentos a los lectores, argumentos válidos para que el lector pueda ser convencido. Esa es la definición básica del texto argumentativo. En su estructura, cuando hablamos de estructura, mis muchachos, hablamos de la forma en cómo está organizado. Lo que esa estructura es la parte interna. Entonces, tenemos la siguiente parte, la introducción, que es de mucha importancia, porque una buena introducción bien organizada al lector le llama tanto la atención que él termina por leer una obra o trabajo. Por eso la introducción hay que
hacerla con mucho cuidado. Entonces la introducción es la parte inicial del texto y la que presenta o contextualiza el tema a tratar. Además, es muy frecuente plantear aquí, y en lo fundamental, la tesis. En este apartado, con el fin de sustentarla en el cuerpo del texto más adelante. Lo que indica entonces que el punto de partida aquí, en esta parte introductoria, tiene que ver con la tesis, que es de mucha importancia. Otro elemento importante tiene que ver con la sustentación o cuerpo del texto, que es la parte del texto que expone las razones que justifican la tesis a través de ejemplificación, como los aspectos descriptivos, análisis, informes, pruebas, datos o citas textuales, entre otros. Cabe resaltar que cuando está hablando de tesis, está hablando de un razonamiento loco, muchachos. La conclusión, que es la parte final del texto, en la que se sintetiza o recapitulan los argumentos y se reformula la tesis inicial, el autor puede concluir con una solución o una pregunta dirigida al criterio del lector, o en su puesto darle una respuesta a la tesis. Elementos fundamentales del texto argumentativo. Hay un elemento que es de importancia, como decíamos anteriormente, tiene que ver con la tesis. Es decir, la tesis, mi muchacho, es el punto de vista u opinión del autor. La tesis del texto puede plantearse al inicio, en la mitad o al final del texto. En pocas palabras, puede ir en cualquier sitio del texto. Lo importante es tener bien claro cuál es el punto de vista o la opinión del autor con respecto a ese elemento interesante. Los argumentos son, aquí muchachos, los argumentos son las razones o pruebas que el autor utiliza para defender su punto de vista y defender a sus lectores en los diferentes tipos de argumentos. Los argumentos emotivos se dirigen a los sentimientos de los lectores y provocan simpatía o rechazo por la postura que expresa. Dependiendo de eso que expresa, entonces hay un rechazo o una simpatía. Están los otros argumentos que son de mucha trascendencia, que cogen mucha fuerza en un buen texto argumentativo, que son los argumentos de autoridad. Y eso, el punto de partida es en la opinión de un experto en el tema tratado. Entre mayor número de textos de autoridad tenga un texto, pues mayor trascendencia. Clase de textos argumentativos. Dentro de la clase de texto argumentativo encontramos el ensayo, el discurso periodístico o político, también interesante, la editorial y el artículo de opinión. Resaltando aquí, mis muchachos, que uno de los textos de mayor argumentación por su propia estructura es el ensayo, indiscutiblemente. Sin mencionar lo demás, pero el ensayo, el punto de partida, va en todo lo que tiene que ver con la argumentación. Pero en todo esto, el autor tiene como propósito demostrar o refutar una idea, por lo que debes poner razones que defiendan un punto de vista y logren que los lectores se adhieran al mismo. Dicho proceso discursivo se denomina todo ese proceso argumentación. Repito, todos estos elementos que son importantes, el fundamental propósito, mis muchachos, es demostrar o refutar la idea. Interesante.
Lo ubicamos entonces, como decía anteriormente, porque es de mucha trascendencia el ensayo. El ensayo es una clase de texto argumentativo, también considerado en sí mismo un género literario. Miren la importancia. Por eso es considerado un género literario. Es un texto en prosa que plantea la postura crítica del escritor con respecto a un tema, la cual defiende, es decir, sustenta, por medio de razonamientos y evidencias que pueden ser de tipo muy variados, en función de aspectos como el público a quien va dirigido, o supuestamente, en medio de transmisión que se utiliza, la propia intención del autor, que es interesante. Ahora observemos cuáles son las partes de un ensayo. Encontramos la introducción o exordio, que hace parte de un elemento interesante del planteamiento donde está el tema y la tesis. El primero proporciona al lector el marco o la perspectiva de dónde se abordará el tema. Bien, entonces, después de esa introducción o exordio, que es el planteamiento, la tesis. Por tesis, jóvenes, se entiende una proposición discutible que el escritor intenta probar. O bien, en un ensayo expositivo es un enunciado declarativo que expresa la idea central del escrito. Lo que diga entonces que una de las partes interesantes tiene que ver la introducción y la tesis. El cuerpo y desarrollo. Cuando hablamos del cuerpo y desarrollo, la forma de hacerlo es, uno, dedicar los párrafos necesarios para describir o explicar la idea principal. Es decir, mi muchacho, la tesis del escrito. Dos, demostrar la validez de la postura del autor. Interesante. Tres, cada párrafo empleado para sustentar la tesis debe concentrarse en una sola idea o argumento que la respalde y así poner fuerza el cuerpo de todo el trabajo. La conclusión, que es la última parte del ensayo, la función de esta es sintetizar los argumentos presentados en el cuerpo del escrito. Aquí se le plantea la tesis a la luz de las evidencias presentadas y derivar sus implicaciones. De este modo, la conclusión cierra el círculo iniciado con la formulación de la tesis, continuando con la argumentación y terminando con la síntesis de lo anterior y la nueva anunciación de la tesis. Lo que indica entonces que cuando yo cierro el ensayo, le doy respuesta una vez más a la tesis, ahí encierro todo el elemento importante de toda la argumentación. Para poder redactar un texto argumentativo, en este caso que hablamos de ensayo, o cualquier texto, es importante un elemento sintáctico. Ese elemento tiene que ver con los conectores. Porque los conectores, como indica la palabra de conectar, permiten enlazar, muchachos, unir una palabra, una oración con la otra, con sentido lógico. Entonces encontramos diferentes tipos de conectores. Conectores para todo, para poder hacer un buen trabajo y que tenga un conducto. Es decir, que exista una coherencia. Entonces tenemos argumentos en los conectores,
primer argumento, por decir algo. En primer lugar, el primer punto que, para comenzar la primera instancia, es el primer argumento. De segundo argumento tenemos en segundos términos la segunda observación que, a lo dicho anteriormente, se suma por otra parte. Último argumento, ustedes pueden colocar ahí para conectar. Por último, para terminar, finalmente. Los conclusivos, y va cerrando ahí, puede colocar. Por todo lo dicho es que, por lo tanto, de este modo, así, en conclusión, resumidores, para ser sucintos, resumiendo, para resumir en síntesis. Son importantísimos para que usted pueda hacer un buen ensayo o un buen texto de tipo argumentativo. Debemos utilizar los conectores para darle sentido lógico. Con esta aplicación, mis muchachos, viene entonces la actividad que usted va a hacer en la etapa de desarrollo de las actividades según los indicadores de los logros propuestos. En el indicador del saber, mis muchachos, usted, después de haber leído el texto que le aparece en la guía, Una hora inevitable, que es de Verónica Alcalá, que ya lo hemos mencionado, usted va a sintetizar cada párrafo del texto en el cuadro que le aparece en la guía. Lo va a sintetizar. Va a realizar las actividades propuestas en el taller de la guía número 5 de lectura crítica, punto 1. Y las etapas de desarrollo de actividad sobre el indicador del logro, el indicador de hacer, va a desarrollar las actividades de comprensión lectoras, preguntas de selección múltiple con única respuesta y su respectiva justificación. La parte de producción textual, a partir del tema de la diversidad cultural, ese es el tema, usted va a consultar en internet o en biblioteca o con otras personas sobre el tema. Luego, revisa los aspectos negativos y positivos que se encuentran. Después se escribe un párrafo en el que expreses tu opinión acerca del problema que identificaste de acuerdo con la información ya consultada. En la parte de redacción, va a redactar 2 párrafos cortos de máximo 10 líneas y ten en cuenta lo explicado en esta guía del estudiante. Y las actividades propuestas en el taller de la guía número 5 de lectura crítica, los puntos 2 y punto 3. En el indicador del ser, mis muchachos, durante la clase virtual, los estudiantes deben generar un ambiente de aprendizaje, de una sana convivencia. Y después de lo aprendido, y tomando en cuenta el valor del trabajo, en el mes, la tolerancia del trabajo en equipo en el mes, va a diseñar un pequeño anuncio publicitario invitando al respeto y la tolerancia sobre la diversidad cultural. No se lo olvide, jóvenes, que para la presentación de la guía, usted debe tener claro y organizadito la portada, la introducción, los objetivos, desarrollo de la actividad, las conclusiones y la biografía. Y va cerrando con anotar el archivo de las actividades realizadas y subirla en la plataforma SM en un formato de PDF. Y tenga en cuenta la evaluación de desempeño en la rúbrica donde están los aspectos a evaluar y los desempeños en bajo, básico, alto y superior. Es importante tener eso bien claro, mis hijos. Muchas gracias, jóvenes. Espero que haya sido de su gran agrado a poner en práctica y tener bien en cuenta que enseguida pueden comenzar a trabajar su guía para que el tiempo no lo coja. Un abrazo, que mi Dios me lo bendiga. Hasta pronto, jóvenes.